y como todos los domingos, a esta hora está con nosotros Luis Estrada en Su Política en la Mesa. Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues finalmente muere Adolfo Suárez. Luis, todo un personaje allá en España, en estas tareas de transitar a la democracia. Como dices, un artífice del consenso y que logró, sin duda, poder dar esa transición de una dictadura a la democracia que España vive hoy y que, por supuesto, también los partidos políticos extrañarán, no solo en España, sino también en otras partes del mundo, un liderazgo y una visión de estadista como la que tenía un modelo Suárez. muy estudiado, el de la transición española, y muy citado en México para hacer comparaciones en los 90s, Los en los famosos 80s, pactos, ¿no? los famosos pactos en los cuales todos los partidos participan y convoca a la unidad, sobre todo la unidad del Estado, ¿no? Bueno, pero hoy vamos a hablar del metro, Luis. Así es, bueno, pues me parece que es un tema, Héctor, que ha sido muy complicado para los actores. De hecho, me parece que parte del asunto se ha complicado precisamente por errores en una estrategia de comunicación que parece completamente desordenada. De hecho, no podríamos hablar de una estrategia. Y en realidad, cuando estás en una situación de crisis, se tiene que tener mucha disciplina y de hecho hay manuales y protocolos para tratar este tipo de temas y cuáles debieran ser las respuestas de los actores que están ahí y, por supuesto, cuál es el camino que debiera seguir la información. Por supuesto, lo que hemos visto es completamente disperso, señalándose unos a otros. La responsabilidad todavía hoy no se sabe en dónde está y quién es el que tiene que responder ante todo esto. Y bueno, pues claramente también eso está en perjuicio no solo de las personas que no pueden utilizar el servicio, sino que pues da margen a la especulación de cualquier analista, medio de comunicación o de cualquier ciudadano. Es decir, para saber si es a realmente... los errores en la construcción, en la operación o en lo que sea que tiene la línea 12 que llevó a frenar su operación, Sí. Se suma todo este desastre comunicativo. Así es, y sobre todo, bueno, pues porque lo que se tiene que enfatizar, por ejemplo, y lo vamos a ver, es cuántos actores han hablado. Por parte del gobierno del Distrito Federal hemos escuchado, tanto de la administración anterior como ahora, hemos escuchado a Marcelo Ebrard, a Joel Ortega, que es el director del Metro, a Miguel Ángel Mancera, también hablando de esto, al ahora depuesto director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, y hasta el procurador Rodolfo Ríos. Es decir, todas las vertientes del caso en lugar de escoger una sola persona, que es la voz autorizada o que debiera ser la voz autorizada para explicar cuál es el problema. Y entonces, entre tantas voces del gobierno del Distrito Federal, lo que se da a especular es que hay un conflicto o que puede ser un conflicto entre la administración anterior y la presente administración como la esencia del asunto por el cual se tuvo que cerrar la línea 12 de entrada. Lo que quizá llevó precisamente a estos errores en la comunicación, ¿no? La imposibilidad de nombrar un vocero se debía, pues que al final acaban intercambiando acusaciones o culpas entre un gobierno y otro. Y eso es solo la parte gubernamental. Si nos vamos a la parte de los actores, bueno, tenemos por lo menos 4 o 5 empresas involucradas. Está CAF, está también Carso, ICA, Alstom, que, bueno, pues cada una por separado son empresas que cotizan en bolsa, que tuvo un impacto sus declaraciones o la ausencia de las mismas, o la forma en la que contestaron o la forma en la que se señalaron, bueno, pues tienen un costo en las acciones, ¿no? Es decir, hay un costo para todos los actores. Este asunto de quién dio la certificación, si la empresa TÜV Rheinland o la empresa TÜV Sud, unos ya dijeron que no eran ellos y que sí es la otra empresa. Es decir, todos señalándose y diciendo, no fue mi culpa porque yo puse las vías, el otro dice, no, pues yo puse el tren y a mí no me hablaron. Pero entonces todo esto genera una percepción de corrupción y cuestiones irregulares a lo largo de los procesos, porque no hay un responsable. Y por último, creo que lo que quiero hacer énfasis es, los manuales de comunicación especifican que para cuestiones como esta tienes que tener los siguientes puntos. El primero, tienes que aceptar la responsabilidad. La voz que tiene o que sale en una situación de crisis tiene que aceptar su responsabilidad, porque entonces así genera la credibilidad necesaria para poderse mantener vigente. Segundo, tiene que haber transparencia completa. Aquí vamos adivinando y vamos entendiendo cómo va el proceso con las declaraciones mismas y a lo largo del tiempo, en lugar de hacer una sola declaración y explicando lo que se tiene y lo que no se tiene. Y eso nos lleva a un tercer punto, que es
bueno, pues los mensajes tendrían que ser claros y definidos al público objetivo. En este caso, no solo es la gente que utiliza, los usuarios del transporte público, sino parece que las declaraciones de los actores es como si estuvieran hablándose entre ellos públicamente cuando ellos no son el público al que debieran dirigirse. Otro de los puntos muy importantes, se debe decir qué se sabe, también se debe especificar y muy claramente qué no se sabe y sobre todo qué se está haciendo al respecto. Lo que hemos escuchado de parte de varios actores es pues simplemente pasar la responsabilidad sin que necesariamente haya en todos los casos una responsabilidad o un plan para saber cómo solucionarlo. Y por último, pues claramente se tendría que estar preparado para respuestas, para preguntas difíciles, respuestas claras, y hemos visto las intervenciones de algunos directivos en la Asamblea de Representantes donde tienen las preguntas por escrito y no aceptan respuestas. Así que me parece que ha sido todo un desastre de comunicación, quizá peor que el propio desastre de la línea 12. A lo mejor lo que ocurrió más que seguir el manual de la comunicación política, pues estamos ante un caso de escándalo como el que los que estudia John Thompson, ¿no? Siguieron las reglas de cómo ir a un escándalo político. Y el problema es que no sabemos cuándo va a acabar y esto sigue y eso es un gran problema. Muy bien. Gracias, Héctor. Gracias, Luis. Buenas noches.